Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos otra vez. He tenido, he tenido consulta con algunos de ustedes, veo ahí muchos nombres y caras conocidas. Vamos a estar revisando un tema que todo paciente que usa tratamiento para diabetes, medicamentos de diferentes tipos, porque veremos que hay muchas familias diferentes de medicamentos, deberían de conocer, ¿no? Todo paciente que use o toda persona que use un medicamento debería al menos saber cómo funciona y qué recomendaciones generales en su toma, así como los potenciales efectos secundarios o reacciones adversas pueden llegar a ocurrir. ¿Ok? Entonces aquí está la agenda de la tarde. Voy a intentarme y hacer muy claro e irme un poquito rápido para darles tiempo a las preguntas, pero veremos las diferentes familias de medicamentos que hay actualmente como oferta de terapéutica en diabetes, su mecanismo de acción, cuáles medicamentos forman parte de ese grupo, porque son grupos farmacológicos donde hay diferentes integrantes, recomendaciones generales en su toma y por supuesto también algunos beneficios que nos agregan ciertos medicamentos y potenciales o posibles efectos secundarios. Vamos a revisar un par de diapositivas nada más para dar recomendaciones de cómo podemos facilitar, recordar la toma, ¿no? La adherencia y la persistencia al medicamento es un pilar importante para tener éxito en el tratamiento. Veremos también alguna situación relacionada a las insulinas, veremos qué tipos hay, cómo transportarlas, cómo manejarlas en casa y la técnica de aplicación. Bien, el primer grupo que vamos a revisar son las biguanidas. Las biguanidas es un grupo en donde pertenece la metformina. Actualmente es el único medicamento de ese grupo. Las marcas o nombres comerciales que pueden encontrar son Davex, Davex XR, Glucofage, Glucofage XR. El XR le agregan para decir que es de liberación prolongada. ¿Ok? La razón de ser de la liberación prolongada en metformina tiene que ver con esta parte de los efectos secundarios. No me dejarán mentir que quizá cuando iniciaron a tomar metformina, que yo diría que el 80% de los que están aquí probablemente usan metformina, hubo algunos síntomas gastrointestinales. De los más comunes son diarrea, distensión abdominal, algo de náusea, sensación como de gastritis, se le dice coloquialmente, que el nombre es dispepsia, y que eso en ocasiones llega a limitar el apego o la persistencia al tratamiento. Entonces hicieron la parte de la presentación de liberación prolongada para buscar limitar estos efectos, ¿no? Aparte le da el beneficio de poder durar más de las 8 a 12 horas que dura la metformina simple, y una sola toma nos puede llegar a cubrir las 24 horas. ¿Cómo funciona la famosa metformina? Disminuye mucho de la producción de glucosa por parte del hígado. La glucosa en ayuno, la glucosa con la cual nos despertamos en la mañana, viene totalmente del hígado. Llevamos en promedio 8 a 10 horas en ayuno, llevamos en promedio 8 a 10 horas sin consumir ningún alimento y tenemos una glucosa incluso alta en ocasiones, y tiene que ver con la capacidad del hígado en un 80% y en un 20% la capacidad de los riñones para producir glucosa desde cero, para crear glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa es nuestra fuente de energía, es nuestro principal combustible y necesitamos tener mecanismos de protección que nos aseguren que nunca nos quedemos sin glucosa. Aumenta el uso de glucosa a nivel también muscular. Favorece que la glucosa sea la principal fuente de energía, porque hay eh, vías alternas de energía, como grasas, como algunos ácidos, como algunas cetonas, pueden llegar a cumplir la capacidad, a cumplir la función de ser el principal combustible, pero la metformina nos ayuda a que ese principal combustible sea la glucosa y por lo tanto nos ayuda a controlarla. Y ya como un mecanismo menos importante, puede incluso en el nivel gastrointestinal hacer que esa glucosa que consumimos no se absorba de manera importante. Las recomendaciones en la toma, podríamos decir, solo hay una, que es evitar tomarla con el estómago vacío si ya tuve alguno de estos efectos. Y yo ya tuve algunas molestias gastrointestinales como diarrea, ardor después de comer, sensación de distensión abdominal. Lo mejor sería no tomar la metformina con el estómago vacío, ¿no? Ya sea durante el desayuno o durante la cena, según sea la hora que se la tome.
El segundo grupo que vamos a revisar se llama tiazolidinedionas, este nombre que parece un poquito de trabalenguas. Actualmente solo hay un componente también, igual podríamos decir, de viejito que la metformina, sin dejar de ser bueno, que es la pioglitazona. El nombre comercial más común encontramos exactos. La pioglitazona tiene un mecanismo muy parecido a la metformina en cuanto a reducir la resistencia a la insulina en el hígado, y entonces puede llegar a controlar cuánta glucosa se produce en el hígado, pero también trabaja en la porción de la grasa y el músculo. Ahí también se usa glucosa y ahí también hay resistencia a la insulina, donde en pláticas pasadas hemos platicado que la resistencia a la insulina es la factor clave para tener diabetes, lo que sucede años antes de empezar a tener una glucosa elevada y persiste a lo largo de la enfermedad. Efectos adversos relacionados a la pioglitazona: puede haber algo de hinchazón en las piernas y puede generar ganancia de peso. Aquí esto de que puede generar ganancia de peso es una de los efectos que más llegan a preocupar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez se vuelve más importante tener un objetivo en la pérdida de peso cuando tenemos diabetes. Un gran porcentaje de personas que viven con diabetes también viven con sobrepeso o con obesidad. Entonces, controlar el peso o llegar a una pérdida importante, hablando de más del 5, del 7%, ayuda al control metabólico de glucosa, ¿no? Entonces, la ganancia de peso es algo a considerar cuando decidimos dar o no dar pioglitazona. Recomendaciones generales: la verdad es que es un medicamento muy seguro, se puede usar incluso cuando el riñón ya está bastante afectado, ahí es donde se vuelve una buena opción, y puede llegar a también ofrecer cierto grado de protección ahí en algunos órganos. Recomendación: pues no tomar más de la dosis indicada, ¿no? El segundo grupo, que quizá varios de aquí la conocen porque hace algunos años era, acompañando de metformina, uno de los, podríamos decir, de las herramientas más usadas como terapia en la primera línea, que son las sulfonilureas. Aquí pertenece la glibenclamida, que es el que más seguramente le suena, glimepirida, que en algunos pacientes todavía la usan, gliclazida y glipizida, ¿no? Todos esos medicamentos pertenecen al grupo llamado sulfonilureas, y los nombres comerciales los podemos encontrar como Amaril, Glimetal, Diamicron y Monodiam. ¿Qué hace la sulfonilurea? Muy sencillo: aumentan la producción de insulina. Se unen al páncreas, que es este dibujito que está aquí, es un órgano que produce insulina y tiene un receptor a donde se une la sulfonilurea. Digamos que tiene una llavecita donde puede ser activada por la sulfonilurea para producir una mayor cantidad de insulina. Y de ahí viene algo que es también su efecto más preocupante: las hipoglucemias, una glucosa abajo de 70, porque va a haber producción de insulina de manera importante, haya o no haya consumido alimento la persona que la toma. Entonces, la recomendación en la toma es siempre que sea 10 a 15 minutos antes del alimento, ya sea si se indica una sola vez al día en la mañana, si se indica 2 a 3 veces al día, del desayuno, comida y cena. Evitar comer, evitar la toma del medicamento o saltarse el medicamento si no voy a desayunar. Si me toca en la mañana y no voy a tomarme el desayuno ese día, el medicamento tampoco se toma, que es de los pocos medicamentos que sí tienen que ser acompañados de comida para evitar una de las complicaciones que más preocupan, que es la hipoglucemia, que de hecho ese evento de glucosa baja, de inducir glucosas abajo de 70, fue uno de los efectos que se hizo que se tuvieran que buscar más familias, más alternativas en el tratamiento, porque lo que teníamos hace muchos años no era suficiente para llegar a un control y no era suficiente para dejar libres a las personas de glucosas bajas. Si han tenido un evento de glucosa baja, se siente horrible y es un evento que pone en riesgo la vida de la persona si no se resuelve en ese momento. Y al igual que pioglitazona, tiene la capacidad de hacer que la persona suba de peso, lo que también le resta puntos a favor, ¿no? El cuarto grupo que vamos a describir se llama inhibidores. Un inhibidor es algo que hace que otra cosa no funcione, de DPP4. DPP4 es una sustancia que tenemos por ahí en el cuerpo que destruye a otras hormonas relacionadas con la producción de insulina. El nombre genérico que tenemos es linagliptina, que es la trayenta, sitagliptina, que es la janubia o Janumet si se acompaña de metformina,
vildagliptina, que es el Galbus, y el Galbus Med, si se acompaña de metformina, y la alogliptina, ¿no? Entonces, los nombres comerciales son los que ahorita mencioné. ¿Y cómo funcionan? Estos medicamentos van a hacer que duren más unas proteínas que se llaman incretinas. ¿Okay? Las incretinas son proteínas que producimos en el intestino cuando comemos. Esas proteínas son encargadas hasta del 80% de la producción de insulina que se da después de los alimentos. Son un grupo farmacológico que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, que se llama GLP-1 y GIP. Esas dos incretinas pueden llegar a favorecer mucho el control glucémico, sobre todo después de los alimentos. Son de los medicamentos que menos efectos secundarios tienen. Lo más común y es rarísimo es generar algo de congestión nasal o escurrimiento nasal. Y son medicamentos muy seguros. Linagliptina, que es la trayenta, se puede usar incluso cuando ya una persona esté en diálisis, lo que habla de su seguridad a nivel del riñón. Los agonistas del GLP-1, que este es el complemento a la diapositiva pasada, el GLP-1 es, otra vez, una proteína que producimos en el intestino en respuesta a la comida que favorece mucho la producción de insulina después de los alimentos, pero también tiene la capacidad de disminuir o suprimir una hormona que se llama glucagón. Glucagón también es una hormona que está en el páncreas, justo en la misma situación que insulina en el páncreas, que tiene la capacidad de aumentar la producción del hígado de glucosa. Entonces ya vamos enlazando los puntos. Hace rato hablábamos de un grupo en donde evitaba que en el hígado se produciera glucosa. Este evita que la hormona que estimula esa producción de glucosa por el hígado se secrete, ¿no? Entonces, son medicamentos que actualmente están siendo de mucho uso por su gran beneficio en la pérdida de peso. Son liraglutide, semaglutide, dulaglutide y lixesenatide. En México tenemos Victoza ya prácticamente limitado al sector de salud gobierno. Ozempic, que está un poquito en desabasto ahorita. Trulicity, Soliqua, Sultofy, Saxenda, y va a llegar en el siguiente año también un nombre que se llama Wegovy, que va a ser semaglutide. Lo más relevante de este grupo farmacológico es la capacidad de proteger a los riñones, la capacidad de proteger al corazón y la capacidad de inducir pérdida de peso. Tanto que dos de estos agentes, hablando de liraglutide y de semaglutide, ya están aprobados en Estados Unidos y en México para tratamiento de sobrepeso u obesidad, se tenga o no se tenga diabetes, ¿no? Entonces, lo que hacen es lo que hablábamos hace ratito, es esta hormona que va a estimular la producción de insulina después de los alimentos y va a controlar mucho la producción de la hormona que estimula al hígado para producir glucosa en la mañana, que es el glucagón. También hace que el intestino se vacíe muy lento, que vaya muy lento la peristalsis, y eso hace que la glucosa que consumimos llegue más lento a la sangre y por lo tanto se pueda controlar un poquito más esa glucosa después de los alimentos. La recomendación es ser muy cuidadoso cómo vamos aumentando la dosis. Si alguno de ustedes usa uno de estos medicamentos, Saxenda o Ozempic, recordarán que usamos una dosis muy bajita al inicio y luego la fuimos subiendo. ¿Por qué? Por los cambios tan importantes que hace a nivel gastrointestinal, puede causar síntomas o molestias relacionados al medicamento, algo que llamamos efectos secundarios o intolerancia gastrointestinal. El último grupo que vamos a revisar de medicamentos para diabetes son los inhibidores del SGLT2, que es seguramente también, yo diría que un 50-60% de los que estamos aquí usan uno de estos medicamentos, que es la empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina, los que están en México. Hay otros que no están en México como ertuglifosina o sotaglifosina, que ya están aprobados y que están actualmente fuera del país. Por ahí se coló una pregunta, preguntan si es lo mismo que Victoza. Victoza entraría en este grupo, de hecho aquí está. Son los medicamentos que hablábamos que ofrecen protección al riñón, al corazón y inducen pérdida de peso. Ya hablando de los inhibidores del SGLT2, funcionan muy diferente a todos los medicamentos que hemos visto ahorita. Funcionan en el riñón. Lo que hacen en el riñón es evitar que la glucosa regrese a la sangre. Por ejemplo, cuando todo el flujo sanguíneo llega al riñón, el riñón se encarga en discernir o separar con qué nos quedamos y qué eliminamos. De lo que eliminamos se va a la orina.
el riñón tiene una gran capacidad para que la glucosa que le llegue la pueda reabsorber, la pueda reutilizar. El problema es que ese mecanismo le genera cierto gasto de energía o cierto esfuerzo y le hace consumir más oxígeno que otras funciones. La función de este grupo farmacológico de Jardiance, de Forxiga, de Zigduo, de Invokana, es que ese mecanismo de reabsorción no exista, lo inhibe, lo bloquea. Entonces, la glucosa se elimina por la orina, pasa de largo, lo que hace que siempre haya presente glucosa en la orina, que no tiene nada que ver con un descontrol, y que hace que el riñón se proteja, porque ahorra energía, evita que toda esa energía que gastaba en la reabsorción o en el reciclaje de glucosa se gaste y pueda utilizarla para algunas otras situaciones. También ayuda mucho con la presión adentro del riñón, que termina en cierta manera lesionando al riñón a largo plazo como un mecanismo para tener nefropatía o daño al riñón por diabetes, y eso hace que el riesgo de tener problemas en el riñón relacionados a diabetes disminuya. Entonces, es al igual que los GLP-1, es un medicamento que ofrece protección a los riñones y también protección al corazón. La recomendación en la toma es tomarlo antes de la comida más importante, donde voy a comer más calorías, donde puede subir mi glucosa más después de los alimentos, porque la carga glucémica a nivel sanguíneo va a ser mucho mayor. Entonces vamos a aprovechar más el medicamento y vamos a poder eliminar más glucosa por la orina. Muy bien. Ahora, en cuanto al apego, ya ahorita al final me contarán qué es lo que hacen ustedes para recordar la toma, pero la verdad es que en consulta vemos que es un problema importante el apego a la toma de medicamentos. No es muy común que si se toman más de 3 a 4 tabletas al día, se les pase una o dos más de una vez a la semana. Entonces, una recomendación es siempre tener una hora fija, ¿no? Siempre tener una hora fija para la toma de medicamentos, ya sea si es inyectable o ya sea si es toma de tabletas. No andarla cambiando de que, la de la diabetes no me la he tomado, me la voy a tomar en la noche. No, pero ahora sí me acordé temprano, me la tomo temprano. No es la toma cuando yo me acuerde, es la toma a la hora que yo haya establecido al inicio, ¿no? Que por yo me refiero a usted, donde usted decidió, yo me la voy a tomar esta hora porque así me recomendaron o me dijeron que yo escogiera, yo escojo esta hora y me apego a esa hora. Vincular o integrar medicamentos a la vida cotidiana. ¿A qué me refiero? Si todos los días hago una misma acción, no sé, por ejemplo, les cuento, en la mañana me levanto y lo primero que hago es preparar café. Yo me tomo un medicamento, lo pongo al lado de la cafetera, ¿no? Porque así ya yo me acuerdo que todos los días voy a pasar cerca de la cafetera y voy a ver el medicamento y ahí me lo voy a tomar. La otra es dejarlo al lado del cepillo de dientes, que es algo que habitualmente todos hacemos de manera al menos una o dos veces al día, nos lavamos los dientes, o ponerlo en algún otro tipo de lugar que usted habitualmente visite, ¿no? Si yo trabajo en casa en la computadora, pongo mis pastillas arriba de la computadora y así antes de abrirla me las tengo que tomar. ¿Okay? La otra es recordatorios en el teléfono, alarmas con recordatorios de toma de medicamentos en el teléfono, que eso es algo de lo que más común llegamos a ver en la consulta que hacen los pacientes. La otra es colocar notas adhesivas. Si yo me veo en el espejo para prepararme para mi día a día, y puedo poner una etiquetita, así como el ejemplo que está aquí, que está en el vaso para tomar, para los cepillos de dientes, ¿no? Que dice tomar Jardiance antes del desayuno. Y la alerta en el celular, perdón. ¿Ok? Tener una lista de medicamentos actuales. Esto no solo nos va a ayudar al apego, porque al final del día usted puede hacer la lista de lo que se tomó y de lo que no se tomó, pero a la hora de la consulta es sumamente común que a la hora de la consulta no se sepan qué medicamentos tienen y a veces son muchos, pero si yo tengo una lista a la mano, puedo leerlos, ¿no? Pero es muy importante que todo profesional de la salud que lo valore para algún otro síntoma, molestia o alguna afección de especialidad, sepa qué está tomando, porque hay medicamentos que pueden alterar esa condición que usted está presentando en la consulta. Entonces, lista de medicamentos, estos son mis medicamentos, tengo una lista física y aparte tengo una foto en el teléfono para recordar, porque a veces son muchos, ya cuando son más de 4 o 5 se te puede pasar alguno, es muy común. Y deben de conocer el nombre y cómo actúan.
Les voy a compartir todas estas diapositivas para que puedan saber cómo actúa su medicamento. Pero ya ahorita vimos los de diabetes, cómo actúa cada grupo farmacológico y cuáles forman parte para que usted pueda revisarlos y tenerlos en cuenta. ¿Ok? Por ahí un último grupo que iba antes se nos pasó es los inhibidores del alfa-glucosidasa, ya casi no lo usamos, que es la acarbosa. La carbosa tiene nombre comercial de Glucobay y lo que hace es evitar que la glucosa se absorba, ¿no? No tiene una gran capacidad para evitar que toda la glucosa que consuma yo se pueda no absorber, pero puede ayudar a contener esa glucosa después de los alimentos. Da mucho efecto gastrointestinal, como flatulencias, sensación de meteorismo, sensación que ando de gases, lleno de gases, que tengo diarrea, que tengo náusea, que tengo vómito, y la recomendación es tomarla al inicio de la comida para que llegue antes al aparato gastrointestinal, empiece a actuar y empiece a inhibir una sustancia que hace que podamos absorber glucosa. ¿Ok? Bien, las insulinas. Un 30% de los que estamos aquí usan insulinas. Tenemos diferentes tipos de insulinas. La insulina regular rápida, que fue la primera insulina. Esta regular rápida es la primera insulina que se aisló y es una copia exacta de la que producimos nosotros en el páncreas. La NPH ya es una insulina modificada, pero es una insulina todavía humana porque conserva la misma estructura o la misma forma que la rápida, pero le agregaron un agente que se llama protamina, que si usan NPH o intermedia o isófana, como le llaman, verán que es una insulina blancuzca y que la tiene usted que agitar para que se combinen o se haga homogénea tanto la porción sólida como la porción líquida, que la porción sólida son como granitos blancos. Solo le agregan algo que se llama protamina a la insulina rápida, lo que hace que dure un poquito más. Los análogos de insulina, que no son propiamente insulina, sino que tienen la capacidad de estimular o de activar el receptor, son la glargina, la de Gludec, Detemir, Lispro, Aspart y Glulicid. Mi intención para nada es que se aprendan el cuadrito, solo lo puse para que vieran cuántos tipos de insulina hay y cómo los vamos clasificando. Está un poquito chiquita la letra, pero los voy a ir guiando por la diapositiva. Primero tenemos el tipo. El tipo clasificamos en ultra rápida y rápida. Las ultra rápidas son insulinas que empiezan a actuar en 15 a 30 minutos y tenemos insulina Lispro, que es la Humalog, glulicina, que es la Shorant, y la Aspart. ¿Ok? Inicia de manera inmediata, 5 a 15 minutos, tiene un pico o máxima concentración en la primera hora y duran de 3 a 5 horas. Nombre comercial lo veíamos, Humalog, Shorant, Novorapid, que es Aspart. La rápida, que es la humana, la rápida es la insulina más vieja que existe, es una insulina regular, tiene aspecto cristalino, empieza a actuar un poquito más tarde que la insulina ultra rápida, empieza a actuar de 30 a 60 minutos, dura el pico un poco más tarde, ¿no? Por ejemplo, aquí la diferencia con la de arriba sería que estas, las ultra rápidas, recomendamos ponerlas 15 minutos antes de las comidas y la rápida de 30 a 40 minutos porque es más lenta, pero va a llegar a durar más. Hay personas que les dura hasta 10 horas. Esto hace que induzca más eventos de glucosas bajas, ¿no? Porque yo ya me puse la insulina en la tarde y todavía traigo de insulina de matutina, entonces puede acumularse y hacerme una hipoglucemia. El nombre comercial más conocido es Insulex R, pero como es una insulina que no tiene patente, hay genéricos, entonces puede encontrarlos de diferentes maneras. La intermedia solo hay una, la que ahorita hablé, la intermedia, la isófano, la NPH, es la única que no es color cristalino agua. Esta es color lechoso y que ahorita decíamos, la tengo que agitar para que se pueda hacer una sustancia homogénea, que no se vea una separación entre los componentes líquidos y los componentes sólidos. Dura aproximadamente en su inicio 1 a 2 horas. Tiene un pico que no debería de tenerlo y por eso ya casi no lo usamos, a las 4 a 6 horas y puede durar entre 12 y 16 horas. Por eso la aplicamos 2 veces al día. Insulex N es el nombre comercial más común, la rápida es Insulex R, haciendo referencia rápida, Insulex N, haciendo referencia a que es la NPH. Y las que más usamos, sobre todo en contexto de diabetes tipo 2, son las de acción prolongada. Tiene como características durar
cerca de las 24 horas, no tener pico, y esto es muy importante para disminuir el riesgo de glucosas bajas o hipoglucemia, comparado con la intermedia, y es una insulina que empieza a actuar hasta en la primera hora. ¿Okay? Tenemos Determir, Glargina U100, Glargina más concentrada que se llama U300 y Degludec. La duración está en promedio cerca de las 24 horas, la que menos dura es Detemir, puede llegar a durar 20 horas, entonces eso hace que se tenga que aplicar 2 veces al día y lo que limita mucho el acceso, entonces casi no usamos Detemir porque tenemos insulinas que funcionan igual y que solo requieren una sola aplicación. Entonces las que más usamos son Glargina y Degludec, los nombres comerciales son Lantus o Avasaglar. Glargina no tiene ya patente, entonces cualquier laboratorio la produce. Y vemos algunas otras marcas un poquito menos conocidas como la de Pisa, que es Galactus, por ejemplo. Glargina U300, que es más concentrada, esta todavía guarda patente, es la Toujeo y la Tresiba. Entonces solo se pueden encontrar bajo esos nombres, ¿no? Seguramente si usted usa, identificará que usa Glargina, ya sea Lantus, Avasaglar o Glargina genérica. Funcionan igual, solo se manejan diferente. ¿Okay? Muy bien, llevamos buen tiempo. Transporte y almacenamiento. Es muy importante hacerles recordar, y esto también aplican para personas que usen Victoza, Saxenda o Ozempic, que son medicamentos inyectables que pertenecen a la red fría. Lo primero es no equivocarnos, no se congela. No debe de ir acá arriba en el congelador o abajo como lo traen algunos refris. No va en la puerta, sino va en el compartimento interior, podríamos decir. ¿Por qué no va en la puerta? Porque en la puerta es la zona del refri que más sube en temperatura cuando yo la abro, ¿no? Y la temperatura la debemos de mantener entre 4 y 8 grados, que es dentro del refri, ¿no? No debe de exponerse a temperaturas de más de 30 grados. Exponer un medicamento inyectable para diabetes, insulina o GLP-1 como Saxenda, Victoza o Ozempic a más de 30 grados empieza a tener un proceso de inactivación. Entonces, si voy a usar mi medicamento guardado, porque compré 3, 4 plumas y ahorita solo voy a usar una, lo ideal es mantenerla en refrigeración. Si ya la estoy usando, puede estar fuera del refri, pero que el ambiente no supere los 30 grados. ¿Okay? Una recomendación importante es vean el aspecto. El aspecto nunca debe de cambiar. Siempre debe de ser cristalino como agua. ¿Sí? Así como se ve este vaso de agua, así se debe ver la insulina. ¿Okay? Si es una insulina de vial, vial es el botecito de insulina que extraigo el líquido o la insulina con una aguja y luego me lo aplico. El vial no debe durar más del mes, que luego si usamos dosis bajas, por ahí lo tienen de 6, 8 semanas y eso hace que vaya perdiendo eficacia y aparte que se corra más riesgo de algún tipo de contaminación y infección en la piel. ¿Okay? Se puede usar carteras de enfriamiento para transportar, no sé si han visto como unos termitos que traen ya geles que se congelan y en el gel se le mete al termo y ahí va mi pluma o va mi vial de insulina por si yo voy a viajar y la tengo que transportar. ¿Okay? Recomendaciones generales, lo que decíamos del aspecto. Después del primer uso de vial, la tengo que desechar al mes de uso y mantener la temperatura ambiente no más de 30 días, ¿okay? Si es que la estoy usando. Sitios de aplicación, ya se lo saben bien, que ya lo han estado usando, pero el abdomen pues es la zona que más aprovechamos porque es la zona donde más tejido subcutáneo hay, dejando libre siempre el ombligo, alrededor del ombligo no se aplica. Parte posterior del brazo, la técnica del brazo es que el brazo que va a ser aplicado a ver, ahí me veo, el brazo que está aplicado se agarra el hombro y con la otra mano se pican aquí en el gordito del brazo. Muslos, parte lateral, parte posterior del muslo, es una adecuada zona, ¿no? Dejar aquí vienen las recomendaciones que entre la rodilla y la zona más baja para aplicar en el muslo sean de 5 a 6 centímetros y si es posterior también nos alejemos del pliegue inguinal de 5 a 6 centímetros. Si es en el glúteo se puede, pero va en la parte externa.
Dividimos el glúteo en 4 y va en la parte lateral externa. La rotación es algo importante, sobre todo en la insulina, porque ahorita lo vamos a ver, genera algo que se llama lipohipertrofia, que es un crecimiento y alteración de la grasa donde se aplica. Recomendación para rotar o cambiar el sitio de aplicación. Tengo mi abdomen, si solo uso abdomen, lo divido en 4 y cada cuadrante lo voy usando, lo divido en 9 lados. Entonces me pico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya que usé esos 9 espacios, me cambio, me cambio, me cambio, ¿no? Entonces así va a pasar cerca de 40 días para que vuelva a usar el mismo sitio de aplicación y eso va a favorecer que yo siempre esté poniéndome en un lugar diferente la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina, si yo me la aplico constantemente, aparte de que la agujita puede lesionar el tejido, causa algo que se llama lipohipertrofia, que es que la grasa se cicatriza, se cambia, ¿sí? Ya no es diferente, ya pierde las características de la grasa, se forman bolitas y eso hace también que la insulina no se esté absorbiendo, ¿no? Entonces, técnica muy general de aplicación, hay que elegir el sitio, hay que limpiar la zona, una pequeñita torunda ahí con alcohol, solo un pasón, no hay que dejarlo muy mojado. Si es pluma o es aguja, hay que sujetarla como si fuera un lápiz, insertar la aguja en 45 o 90 grados. Este sería un ángulo de 45, 90 grados sería directamente perpendicular al sitio de aplicación. Si es una aguja con jeringa, se introduce, jala el émbolo y se empuja el émbolo o botón. Ya sea si es, otra vez, si es jeringa o es de pluma. Para retirar se recomienda contar de 5 a 10 después de que usted administre o que ya puso el medicamento adentro de usted. No se puede sacar inmediatamente. ¿Por qué? Porque han visto que no es muy poco líquido, es un líquido considerable y si yo lo saco inmediatamente va a haber un reflujo de la dosis o por la zona de entradita de la insulina, de la zona donde entró la aguja, va a escurrir medicamento y no la voy a estar aprovechando o no me puede estar poniendo la dosis. Complicaciones del uso inadecuado de insulina, hipoglucemia, ¿no? Glucosas bajas, que si usan insulina muy probablemente alguna vez les pasó, y tiene que ver con factores como saltarse la comida, comer menos comida de lo que suelo comer, deshidratarme, estar enfermo, tener diarrea, tener un síndrome gripal que me deshidrata mucho por la congestión nasal, también puede estar relacionado al aumento de actividad física. Entonces, todo evento de hipoglucemia se debe resolver, pero más importante, se debe saber por qué ocurrió, para que yo vuelva a evitar que vuelva a suceder. Por eso en Clivi, cuando mandan una glucosa baja, les mandamos inmediatamente recomendación y un médico los busca para saber qué pasó, para saber si es un tema que se puede corregir o es un tema de la dosis, ¿no? Porque a veces la dosis llega a cambiar y necesitamos ajustar. ¿Cómo corrige un evento de hipoglucemia? Media tacita o medio vaso de jugo o refresco que no sea light, que es el azúcar más simple, es azúcar en líquido prácticamente. Lo tomo, se absorbe por el aparato gastrointestinal y a los 15 minutos me tengo que volver a medir para asegurarme que ya esté arriba de 80. 80 es el nivel de seguridad. Si no, puedo volver a tomar ese media taza o medio vasito de jugo. Aumento de peso es normal, es una hormona anabólica, forma tejido, forma músculo, forma grasa, genera también la fortificación de los huesos. Aquí importa mucho también qué tanto me controle o qué tanto pueda cuidar la alimentación y cómo lo pueda relacionar con una actividad física. Y lo que les decía, la lipohipertrofia, que son bultos debajo de la piel que se van generando si yo me pico repetidamente en la misma situación. ¿Okay? Jeringas para aplicación de insulina, hay de diferentes presentaciones, de 30, de 50 y de 100 unidades. En la de 30 deben de saber de que cada línea representa 0.5 unidades. Obviamente se prefieren para dosis bajas, dosis menores de 30. Para dosis mayores podemos usar la de 50, en donde cada línea representa una unidad, y para dosis de más de 50 hay de 100 unidades, donde cada línea representa 2 unidades. Es muy importante que vean siempre usar el mismo tipo, porque si yo compro una de 30 y le pongo 10 rayitas, va a ser diferente a si compro una 50 y le pongo las mismas 10 rayitas. Entonces siempre deben asegurarse de comprar la misma jeringa.
Y si no, y tienen duda, preguntar, asegurarse que se estén poniendo la dosis indicada. Las agujas para plumas, hay una gran variedad, desde 4 milímetros. El número es qué tan larga es la aguja. 4 milímetros, 5 milímetros, 6, 8 y 12. La mayoría de personas va a estar aquí entre 4, 5 y 6. La piel tiene un grosor aproximado de 3 milímetros, entonces teóricamente la mayoría de personas con la de 4 es suficiente, que es la más corta y genera menor malestar. La de 12, la realidad es que casi no la usamos, está muy larga, la de 8 también, entonces la mayoría de personas van a quedar aquí y prácticamente todos entre 4 y 5, porque el grosor de la piel, ambas agujas lo supera sin problema. No sucede que alguien tenga la piel más gruesa que alguien más, todos tenemos el mismo grosor de piel y una de 4 suele ser suficiente. ¿Okay? Bien, conclusiones, ya para pasar a tener los minutos de dudas. Todos ya deben de saber cómo funcionan sus medicamentos, ¿no? Como eran muchos grupos, me tuve que ir un poquito rápido, pero les vamos a compartir las diapositivas para que puedan ustedes enfocarse en lo que usan. Los efectos secundarios se pueden manejar y para nada debe ser una indicación para suspender el medicamento. Okay. Es normal que los medicamentos tengan efectos secundarios, pero se pueden manejar, pueden desaparecer, puede pasar un periodo de adaptación donde yo esté libre de esos efectos, ya que el beneficio, siempre ponemos el beneficio sobre la balanza comparado contra el riesgo, y el beneficio siempre que sea mayor va a indicar mantener el medicamento. Y la otra, la adherencia, que es tomar los medicamentos como fueron indicados, y la persistencia es comprarlos cuando me toque, ¿no? Comprarlos una semana más tarde o comprarlos un mes más tarde, porque eso interrumpe la persistencia del tratamiento. Es parte de la clave del éxito, ¿no? Si yo me tomo el tratamiento un mes, pero luego ya no me lo compré, ya me compré la mitad de pastillas para el siguiente mes y estoy cambiando de mes a mes, pues va a ser difícil que tengamos un éxito importante en el tratamiento. ¿Okay?